Johann Heinrich Pestalozzi nació en 1746 en Zúrich, Suiza, y murió de cáncer el 17 de febrero de 1827 en Bruch, Suiza. Su lema es el aprendizaje por la cabeza, la mano y el corazón. Fue un pedagogo suizo y al que se le consideró como el reformador de la pedagogía tradicional y como padre de la pedagogía popular moderna, por su acción social destinada a la infancia y por su gran labor dirigida hacia la educación popular. Con 15 años ingresó en un colegio prestigioso, donde se formó en políticas, idiomas e historia. Una de sus grandes influencias fue su abuelo, ya que lo acompañaba a visitar a los campesinos, y pudo comprobar que las familias de esta clase estaban completamente abandonadas por los poderes políticos y por la Iglesia. Por esa razón, los niños estaban obligados a trabajar en el campo desde edades muy tempranas, por su situación de pobreza, que a su vez retroalimentaba la falta de educación. Otra de sus grandes influencias fue el filósofo Rousseau, cuyas obras fueron censuradas en Suiza por cuestionar el poder político y eclesiástico. Pestalozzi, junto a su profesor y otros filósofos, fundaron la Sociedad Helvética, con el fin de defender la libertad y reformar la Constitución. Esta sociedad fue disuelta siendo acusada de radical y peligrosa por esa razón. Pestalozzi tuvo muchos enemigos en el mundo político y la vida lo llevó por otro camino. Comenzó por hacerse una finca y trabajar como agricultor, pero las tierras no eran aptas para el cultivo. Quiso darle otro giro a la situación y se inició en el mundo textil y creó una escuela industrial también con el fin de rescatar a los niños de la pobreza. Pero en este proyecto también fracasó, por eso comenzó un legado pedagógico como escritor. Esta etapa de su vida duró unos 20 años. En cuanto a su carrera como educador, tras la influencia de la Revolución Francesa, Suiza abolió la servidumbre. A raíz de esto, a Pestalozzi le cedieron un puesto como educador en un orfanato en la ciudad de Stans. Allí pudo llevar a cabo su proyecto educativo. Tuvo tanto éxito que abrió más escuelas en Yverdon. Abrió escuelas por segregación de género para personas sordomudas y para las familias que no podían costear la educación de sus hijos. En cuanto a la función de la educación, Pestalozzi destaca su objetivo de integrar a todos los niños en el sistema educativo. Y sobre la función del educador, sostiene que no tiene que ejercer un papel autoritario, sino que debe ajustarse a las necesidades del alumnado. Algunas de sus aportaciones a la educación son la enseñanza entre alumnos, como la cooperación y la colaboración, la importancia de la creatividad y la producción, considerar cómo la relación con la familia afecta al desarrollo de los hijos. La educación debe iniciarse en casa y continuar en la escuela, combinar la práctica de escuela y trabajo, la coeducación, es decir, la enseñanza a ambos sexos, y favoreció al desarrollo de instituciones para atender a los hijos de aquellas familias que carecían de recursos. Algunas de sus obras más relevantes fueron Leonardo y Gertrudis, 1781. Esta obra se divide en 4 partes. Los personajes principales son una madre que enseña a sus hijos, un cura y un político. Esta obra refleja la sociedad de aquel entonces y cómo influye en la educación de los niños. Una hoja suiza, 1782. Es una revista compuesta y editada por Pestalozzi sobre la situación de la educación, la política y la cultura. Mis indagaciones sobre el proceso de la naturaleza en el desarrollo de la humanidad, 1797. Libro de las Madres, 1803 y Cartas sobre la educación infantil, 1819. Principios pedagógicos de su método. Uno de los principales es el de la naturalidad. La educación debe adaptarse a la propia naturaleza del ser humano. Dentro del principio de naturalidad encontramos principio de espontaneidad, que consiste en que el niño se exprese con libertad, sin miedo al error, ya que la educación se inicia en el niño. Principio del método, comenzar desde lo simple para llegar a lo complejo. Principio de intuición, consiste en partir desde los sentidos e indagar sobre las sensaciones que producen. Principio de equilibrio y de la fuerza. El orden natural del desarrollo da lugar a la armonía y al equilibrio de la educación. Principio de colectividad. Quiere decir que la sociedad influye en cada persona y en su desarrollo. Otro de los principales es el principio de la educación elemental. Quiere decir que la educación debe surgir de la observación y las experiencias. Y por último, el principio de la educación física, que consiste en el desarrollo psicomotor del cuerpo combinando los movimientos corporales con música. Escuelas que fomentan los principios pedagógicos del autor. La primera, transición desde la granja a la escuela industrial de Neuhof. Pestalozzi quiso ayudar a los pobres. Había observado que los huérfanos que aprendían como agricultores estaban sobrecargados de trabajo y mal alimentados. Deseaba enseñarles a vivir una vida satisfactoria y pensó en convertir Neuhof en una escuela industrial. En esta propiedad, Pestalozzi cobijó y prestó ayuda a los niños de familias pobres a los cuales se les ofreció el oficio de llevar a cabo la labor del hilado y el tejido del algodón.
Este proceso tenía como producto final financiar su formación. Escuela alternativa en Mallorca. Este estudio cualitativo tiene como objetivo conocer las causas que han dado lugar a la aparición de nuevos proyectos educativos en Mallorca, así como conocer las características de estas escuelas que suponen una oferta pedagógica alternativa. Destaca prioritariamente el contacto con la naturaleza, ya que mediante el contacto e interacción con esta da lugar a la aparición de aspectos que fomentan el aprendizaje y el desarrollo de las personas. La escuela activa de Rebecca Wiley. Este modelo pedagógico nace en Ecuador, con la creación de la Escuela Experimental Pestalozzi, donde se utilizan materiales como los de María Montessori. El modelo educativo al que nos referimos en este trabajo toma el sentido democrático de la escuela Summerhill, haciendo que el niño sea quien va produciendo su propio aprendizaje mediante la interacción con los materiales de los ambientes, preparados como en la escuela Sudbury, y respetando sus ritmos de desarrollo y acompañándolo durante este proceso, como defendía Pestalozzi. ¿Se pueden aplicar estos métodos a la educación primaria? Basándonos en la idea de Pestalozzi, que hace referencia a la importancia de la relación entre la familia y el alumnado, en una escuela hemos pensado que sería una gran idea hacer partícipes a las familias en la educación escolar con sus hijos. Para ello, se podrían realizar talleres en la escuela donde se enseñen a los padres y a las madres cómo apoyar emocionalmente a sus hijos, cómo pueden ayudarlos a la hora de realizar las actividades. Además, se podría crear un espacio donde las familias compartan experiencias y aprendan juntos, realizando proyectos, juegos, etc. Por otra parte, en relación con el principio de espontaneidad, de colectividad y de educación elemental, nos basaríamos en actividades donde el alumnado aprenda mutuamente de lo que han investigado y realizado. Actualmente sigue vigente muchos de sus principios e ideas, por ejemplo la educación para ambos sexos, aunque ahora mismo, sobre todo en escuelas públicas, ambos sexos se integran en una misma clase y también se ha incorporado la enseñanza a personas con necesidades específicas de apoyo educativo, como personas con diversidad funcional, en centros públicos normativos o en centros específicos. Todo depende de las necesidades de la persona. Además de promover la inclusión, le daríamos la misma importancia a todas las asignaturas, ya que la sociedad no solo se rige por los mejores alumnos en matemáticas o lengua. La sociedad necesita de todo: músicos, artistas, profesores, médicos, albañiles, fontaneros. Por eso, en cierto modo, se compaginaría la teoría con la práctica, pero durante todo el curso. No es lo mismo decirle a un niño que estudie los planetas que decirle que haga una maqueta sobre ellos, o enseñarle las partes de una planta con ayuda de un libro, a enseñarle con una planta de verdad llevándolos a un jardín, o mismamente que cada uno lleve una pequeña maceta a clase. Al fin y al cabo, otro de los principios de este autor es la naturalidad, y dentro de esta la intuición. Por ello, consideramos que es importante ver y experimentar físicamente con lo aprendido para una mayor conciencia de ello.